Hoy vamos a analizar el caso del campo Lorán. Y quiero explicar por qué la firma del acuerdo relacionado con el campo Lorán en la plataforma del TANA no puede analizarse simplemente como una operación empresarial, energética o de atracción de inversiones. Porque el verdadero problema de fondo es constitucional, porque cuando el Estado dispone de activos estratégicos, de participaciones de empresas públicas, de recursos naturales que pertenecen a la nación, la pregunta fundamental no es solamente quién firma el contrato. Ay Dios, qué alergia. La pregunta es con qué competencia se firma, bajo qué procedimiento, con qué controles constitucionales y en beneficio de quién. Y ese es el núcleo del caso Lorán. Ahora, el acuerdo fue firmado recientemente con participación de BP Exploration, XRG de Emiratos Árabes, UCC de Qatar y una participación vinculada al campo Lorán. Ahora, que está en la plataforma del TANA. ¿Cuál es el primer problema? ¿Quién tiene poder para disponer? La Constitución establece una regla elemental del derecho. Todo poder público está sometido a la Constitución y a la ley. No basta, por tanto, con que una persona ocupe un cargo público para que pueda realizar cualquier acto en nombre del Estado. La primera pregunta constitucional es: ¿tenía competencia para celebrar este acuerdo la encargada? Aquí aparece el artículo 138 de la Constitución. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y esto es extraordinariamente importante, porque la competencia no es un detalle administrativo, es un requisito de validez del acto. Si quien actúa carece de competencia constitucional para comprometer determinados bienes, recursos o participaciones del Estado, el problema no se soluciona simplemente diciendo que otro gobierno puede reconocer posteriormente el contrato. Ella puede hacer actos de simple administración, no de gobierno. Entonces, porque el problema es de origen. Y aquí debemos ser rigurosamente específicos. Hay un problema con el tema de la transición y la sustitución temporal del poder, que no está resuelto. ¿Me explico? Entonces, si hay una usurpación de autoridad, simplemente tú no estás autorizado para firmar un contrato de ese tipo. Y allí entra el 138 constitucional, que es clave, porque los actos realizados por una autoridad usurpada son ineficaces y nulos, ¿sabes? Es la fruta, es el producto de la fruta del árbol envenenado. Ahí hay otro problema, quizás crucial, que es el artículo 150 de la Constitución, que establece el régimen de los contratos de interés público dispone la aprobación en casos determinados por la ley de la Asamblea Nacional. Y el artículo 187 establece las competencias específicas en materia de interés público de la Asamblea. La pregunta es: ¿puede Venezuela atraer inversión extranjera al sector gasífero? Por supuesto que puede y debe. Pero la pregunta correcta es: ¿puede el Ejecutivo temporal, que no tiene capacidad, sin cumplir con los controles administrativos y constitucionales, hacerlo? Puede transferir, modificar una participación pública relacionada con PDVSA en favor de empresas extranjeras, sin el control parlamentario. Si eso no se acredita, ya no estamos frente a una irregularidad administrativa, estamos frente a un vicio de constitucionalidad en la formación de la voluntad contractual del Estado. Y esto es fundamental, y lo saben los abogados de las empresas transnacionales. La Asamblea Nacional parece un adorno. Los controles parlamentarios precisamente se hicieron para que ustedes le metieran el ojo a ese tipo de compromiso. Simplemente ustedes entonces están allí convidados de piedra. Porque el poder de administrar no equivale al poder de disponer sin límites. El patrimonio no le pertenece al gobierno de turno, mucho menos un gobierno donde la legitimidad de origen está discutida. El gobierno administra. La nación es el titular, entonces los recursos naturales y los bienes públicos estratégicos no pertenecen personalmente al funcionario que ocupa temporalmente el Poder Ejecutivo, porque no tiene capacidad para firmar ese tipo de contrato. Además de lo que dice, de que se está violando lo que dice el artículo 12. ¿Me explico? Porque esos bienes son de dominio público. Y cuando se negocia una participación relacionada con un activo estratégico de esa naturaleza, no estamos hablando simplemente de una operación comercial privada. Estamos hablando de patrimonio público, eso no es tuyo, eso no es tu hacienda. El patrimonio público está sometido a principios constitucionales de legalidad, transparencia, eficiencia, responsabilidad y protección del interés nacional. Entonces,
No, ¿hay empresas extranjeras dispuestas a invertir? Bienvenidas. Pero mi pregunta desde el área constitucional es mucho más exigente. ¿En qué condiciones se está entregando esa participación? ¿Qué recibe Venezuela a cambio? ¿Cuánto vale el activo? ¿Qué porcentaje se está transfiriendo? ¿Cuánto recibe el Estado? ¿Cuáles son las obligaciones de inversión? ¿Tú tienes facultad para firmar eso? ¿Qué garantías existen? ¿Qué mecanismos de fiscalización tendrá Venezuela? Pero sobre todo, ¿quién tomó la decisión y con qué autoridad? O sea, tú lo estás haciendo para salvarte, tu pellejo. Además existe una dimensión que pocos les gusta mencionar, a mí sí, la soberanía. Porque el artículo 1 define que Venezuela es irrevocablemente libre, independiente y coloca la soberanía entre los fundamentos esenciales del Estado. Así Trump diga lo que le dé la gana. El artículo 302 además establece la reserva estatal de determinadas actividades vinculadas con la industria petrolera. Por eso es que la ley orgánica de hidrocarburos es inconstitucional. Entonces, lo primero que tenemos que decir, toda inversión extranjera no constituye una pérdida de soberanía, eso hay que reconocerlo. Pero esa inversión extranjera tiene que ser contractual y constitucionalmente aceptable. Hay que buscar un equilibrio. Venezuela puede asociarse con capital extranjero. Nadie está diciendo que no. Lo que uno puede hacer es convertir una asociación económica en una transferencia ilegítima del control sobre su patrimonio estratégico para salvarse el pellejo a los que están en el poder. ¿Sabe? Y esto adquiere una importancia vital en el caso del Orán, porque no es un yacimiento, estamos hablando de un espacio energético de enorme importancia geopolítica relacionado con la plataforma continental, el Caribe y los intereses estratégicos de Venezuela. Por eso aquí confluyen tres conceptos constitucionales fundamentales: soberanía, patrimonio público e interés nacional. El otro problema es la transparencia, y que a los funcionarios públicos no les gusta que se hable de eso. No cumplen con el 315 ni con el 141, los principios que rigen la administración pública, que deben ser honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Por eso un contrato sobre activos estratégicos no puede ser tratado como si fuera simplemente un negocio privado entre funcionarios y corporaciones, además funcionarios que no tienen legitimidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto vale el activo, que publiquen el contrato. ¿Qué porcentaje se transfiere? ¿Cuáles son las condiciones económicas? ¿Quién los autorizó? ¿Cuánto recibirá el Estado? ¿Cuáles son las obligaciones de inversión? ¿Qué garantías existen? ¿Qué mecanismos de fiscalización tendremos? ¿Dónde se resolverán las controversias? Porque segurito que se volaron también la cláusula constitucional que dice que tienen que resolverse aquí. ¿Qué ocurre si mañana, pasado, hay un cambio de gobierno? Esas no son curiosidades políticas, tienen dimensión constitucional, porque afectan directamente el patrimonio colectivo y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Puede considerarse plenamente válida una obligación internacional asumida por un Estado cuya voluntad, por ejemplo, estuvo coercionada. Yo digo que no. Hay que revisar consentimiento, voluntad, capacidad. El problema más grave es realmente el futuro. Supongamos que mañana Venezuela recupera plenamente su normalidad constitucional. ¿Qué ocurre con este contrato? Y aquí aparece una regla esencial del Estado de Derecho. Los gobiernos pasan, el Estado permanece. Un gobierno no puede comprometer arbitrariamente el patrimonio de las futuras generaciones, ¿ok? Y había que revisar ese contrato a la luz de la Constitución. Eso hay que distinguirlo muy claramente. Si el contrato fue celebrado válidamente conforme a la Constitución, la ley y las competencias, no hay problema. Pero todo pinta que no. Así que le tengo malas noticias a los inversores, porque al final tienen que pasar por el filtro de la Constitución. Si hay ausencia de controles, vicio jurídico, entonces es inválido, ¿saben? La decisión presentada como una solución para atraer capital y para aumentar la producción de un campo gasífero puede convertirse en un problema jurídico mañana, durante décadas. Puede generar litigio, responsabilidades internacionales e internas. Entonces, por Dios, no es cuánto dinero entró hoy. La pregunta es qué obligaciones estamos creando para el Estado venezolano mañana. Ese es el problema.